Supongo que no es necesario que repita. Perdón, señora presidenta, continúo. Decía que muchos miembros del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, en unos momentos de polarización de la vida política como la que nos ocupa, parece haberse olvidado de su imparcialidad y haberse puesto una batalla de lucha partidista. Usted no lo va a tener nada fácil, pero usted ha sido fiscal en el TPI y en el Prat, por tanto, tiene capacidad más que suficiente para salir adelante. Yo, como decía, quería hacerle 4 reflexiones. Soy consciente, conozco la carrera, tengo amigos, tengo exalumnos fiscales y coincido con usted que la inmensa mayoría, tanto de los 2.553, creo que ha dicho, fiscales, como de los 5.500 jueces, hacen una labor impecable con una carestía de medios tremenda. El problema lo encontramos cuando la justicia, vale para jueces y vale para fiscales, pero me dedico a la Fiscalía, obviamente, las causas judiciales topan con asuntos políticos. Y quiero hacer referencia a 2 asuntos. 2 asuntos muy diferentes, pero que tienen algún elemento en común. Primero, se ha hecho referencia por alguna de las otras intervenciones que me han precedido al tema del procés político, del grave conflicto territorial que padece en estos momentos el Estado español. A mi juicio, así se lo decía al recién nombrado ministro de Justicia en la comparecencia que efectuó ante esta Cámara, ante esta comisión el lunes, la solución a ese conflicto debe ser una solución política y una solución no judicial. Pero lo que deberíamos evitar es que la Fiscalía se erigiera en un elemento obstativo en la consecución de esta solución política. Es lógico que los fiscales, los jueces, cualquier ciudadano, los jueces, los fiscales son humanos, son ciudadanos, por tanto tienen su ideología, pero esa ideología jamás debería incidir en las causas que llevan. Han de mantener la imparcialidad, la neutralidad y, como se ha señalado, no solo han de ser imparciales y neutrales, sino que además lo han de aparentar de forma especial. Y en estos últimos días estamos viendo manifestaciones de algún excompañero suyo, fiscal de sala del Tribunal Supremo, cuestionando la sentencia del Tribunal Supremo, cuestionando los permisos penitenciarios. Estamos viendo actuaciones de la Fiscalía oponiéndose a permisos penitenciarios que, a mi juicio, en una causa que no fuera política, que no tuviera por sujetos interesados a políticos, no serían objeto de esa oposición. Si es así, es muy grave, pero si no es así y parece que sea así, también es muy grave. Por tanto, creo que usted, que como decía no lo va a tener fácil, tendrá que hacer ahí un ejercicio de saber sumar a la potestas la autoritas para conseguir que esos posicionamientos, como mínimo, no se evidencien desde la ciudadanía como unos posicionamientos políticos que tanto maltrechan la imagen de la justicia. Sigo con el tema, solo unas pequeñas pinceladas en el breve tiempo que tenemos, el tema de la corrupción. Obviamente es uno de los graves problemas que padece España en estos momentos y, por tanto, la Fiscalía tiene un papel muy relevante. Y ahí le vuelvo a hacer las mismas reflexiones. Desgraciadamente, tenemos demasiados precedentes de fiscales que parecen, no sé si es así o como mínimo parece ser así, que tratan con demasiado favor a los amigos, que tratan con demasiado rigor a los adversarios o a los antagónicos, y eso en ningún caso debería ser así. Insisto, los fiscales es lógico, es lícito que tengan ideología, pero eso no debe en ningún caso incidir en las causas que llevan. Continúo en el breve tiempo que tenemos haciendo referencia a algunas causas más globales. Ha hablado usted del artículo 324 de la LECRIM. Parece ser que hay un clamor mayoritario en esta Cámara para derogarlo. No es la posición que mantiene mi grupo parlamentario. Es decir, la reforma de 2015, coincido con usted, que fue, yo tengo escrito, que era la expresión de un corazón puro bajo una mano chapucera. Es decir, a mi juicio, me parece razonable para la mayoría de ciudadanos anónimos que no tienen ideología, que no tienen connotaciones políticas, que exista una garantía a la duración de los procesos. Un proceso excesivamente largo es perjudicial para el imputado, el encausado, que puede acabar absuelto y nadie le repara de ese daño de la pena. El proceso penal es en sí mismo una pena, como apuntó ya San Agustín, e incluso para la víctima un proceso penal de excesiva duración no es una reparación efectiva, no es una tutela
extrajudicial efectiva. Por tanto, de acuerdo que no puede servir una limitación de la duración de las instrucciones penales, no puede servir como patente de corso para conseguir la impunidad de las causas de corrupción, que son causas complejas, pero tampoco debería servir como patente de corso para que las causas se eternicen. Y ahí sí está en sus manos. En nuestro grupo propondrá que se adopte algún sistema en el que se intenten conjugar el equilibrio entre ambas cuestiones, entre una garantía de una duración limitada del proceso, pero sin que ello sea obstativo para poder ser eficaz en la investigación, muchas veces muy complejas. Pero, en todo caso, si eso por la aritmética parlamentaria no acaba sucediendo, sí está en sus manos dar las instrucciones necesarias al objeto de que no sea una patente de corso, de que los fiscales, usted sabe que la gravedad es que muchas veces las causas se eternizan no por la complejidad, que también, sino porque hay demasiados tiempos muertos en los que nadie, especialmente en los lugares más pequeños, en los que nadie insta la acción, en la que nadie propone diligencias y, por tanto, eso debería evitarse. Continúo con otro de los grandes retos, sin duda el reto más relevante que usted deberá afrontar. Usted va a ser fiscal general del Estado seguramente en un momento histórico en la historia de la Fiscalía. Ha avanzado el ministro y parece que después de 2 anteproyectos ya ultimados, esta va a ser la legislatura en la que se apruebe una ley de enjuiciamiento criminal. Coincidimos en que es necesario. La ley de Alonso Martínez está agotada. No sé si tanto por vieja o, como usted ha dicho, por parcheada, o porque nunca hemos tenido las condiciones climáticas para que se pudiera aplicar de forma efectiva. Sea por lo que fuere, lo cierto es que está agotado. Vamos a cambiar de sistema, vamos a pasar a un sistema que es el habitual en el derecho comparado, de una instrucción, de una investigación dirigida por el Ministerio Fiscal. Desde el punto de vista doctrinal puedo compartirlo, pero como abogado en ejercicio, usted sabe que he tenido elevadas responsabilidades en el ámbito de la abogacía institucional. Le digo, a los operadores jurídicos, a los abogados, nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque el precedente que tenemos, que también ha hecho breve referencia a esa investigación preliminar del procedimiento abreviado, no ha sido una experiencia satisfactoria. Como usted sabe, porque es notorio, muchos abogados fuerzan la judicialización del asunto para sacar las causas de esas investigaciones preliminares, porque se han caracterizado por un excesivo oscurantismo. Por tanto, deberíamos procurar que el día en el que la Fiscalía sea la directora de la investigación exista un mecanismo que permita un adecuado conocimiento de las actuaciones por parte de defensas y de acusaciones, que coadyuven defensas y acusaciones en la búsqueda de la verdad material. Cierto es que el fiscal es el responsable de ejercitar el ius puniendi del Estado, pero, como establece también el artículo 299 de la Ley CRIM, y usted conoce perfectamente, la labor de la instrucción es averiguar y dejar constancia de todo, de aquello que sea incriminador hacia el imputado, pero también de todo aquello que sea exculpatorio. Por tanto, debemos conseguir que defensas y acusaciones particulares puedan tener un fluido nivel de interlocución con el fiscal responsable del caso, un adecuado acceso a las actuaciones y que eso evite el modelo, a mi juicio, demasiado pernicioso que hasta el momento hemos tenido. Son grandes retos. Le deseo mucha suerte. Le deseo también, le exhorto a que sea valiente, a que ejerza la potestas que tiene para ganarse la autoritas, que habiendo estado en el Prat seguro que podrá tener. Son reflexiones, si tiene a bien contestarme lo hace, si no, en cualquier momento también quedo a su disposición por si desea que ampliemos alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Cuevillas. A continuación, por